¿Qué dice, señor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? El público se renueva, me parece que estaría bueno, con tu permiso, Sí, claro. ¿por qué no volvemos a mostrar lo que hizo Guadalupe, el informe en el Chaco? ¿Te parece? Sí, claro, por supuesto. ¿Nos permitís, Guada? Por supuesto. Autoriza. Y adelante, Sí, entonces. claro, dale. a ver. Si te pensabas que la corrupción piquetera terminaba con Emerenciano Sena, estás equivocado. Esto figura como un predio de construcción de viviendas sociales. De sociales no hay nada. Mirá todos estos autos. Toda esta flota pertenecía a una cooperativa. Fueron una de las 4 organizaciones piqueteras que ganaron poder con la caída de Emerenciano Sena. Y por supuesto no podía faltar la pileta. Con el dinero que tendrían que haber destinado para las viviendas sociales, ¿qué se hicieron? Una pileta, y por supuesto van a seguir apareciendo autos. Y un tremendo galpón que parece realmente un hangar para guardar seguramente su flota de autos. Estamos hablando de los 4 grupos piqueteros que quedaron en pie y fueron beneficiados por los 15.000 millones de pesos que el gobierno de Jorge Capitanich repartió entre diversos grupos piqueteros. Este es el quincho de Marcos Cáceres, de la cooperativa La Ilusión. No escatimó en lujos. Miren lo que es esto. Esto también figuraba como viviendas sociales. Miren los lujos que se dieron en este quincho. Parece de revista de decoración. Miren esta cocina, mármol por todos lados, televisores LED, electrodomésticos por doquier y por supuesto no podía faltar la pileta. La opulencia de lo que se suponía que eran construcciones de viviendas sociales por los que recibieron millones y millones de pesos del gobierno de Jorge Capitanich. Sin embargo, se construyeron esto, le llamaban el quincho. De quincho no tiene nada. Es una verdadera mansión al estilo loft, al estilo de los que vemos en las películas. Y lo que no podía faltar, que lo encontramos en todas las construcciones de estas cooperativas, la pileta. Y seguimos el tour por la tierra de los piqueteros millonarios, por Coquilandia, que los benefició, por ejemplo, a este grupo, La Roca Sólida, una cooperativa que pertenecía a Juan Carlos Rolón. Solamente en un año Coqui Capitanich le dio más de 200 millones de pesos, supuestamente para la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, lo que se repite en todos estos quinchos, acá lo conocen como quinchos, pero me imagino que ninguno de ustedes tiene una construcción de estas características en sus casas. Miren la magnitud de la pileta, del salón de fiestas y de, por supuesto, el lugar para guardar la flota de vehículos. Eso no era viviendas sociales, son para ascenso social, no es vivienda social, es ascenso social. En cada uno de esos predios tenía que haber por lo menos 20, 30 o 40 viviendas sociales que no se construyeron, pero se cobraron. No solo se cobraron por las viviendas no construidas, sino que recibieron gratis el lote y además lo comercializaban porque hacían, por ejemplo, salones de fiesta que alquilaban. ¿Estos muchachos Rolón y Cáceres recibieron? Mínimo 250 millones de pesos cortos, cada amigos, uno en el último año. Mirá. En el último año. Mirá, en el caso de... Porque tenés 2 Rolón. Tenés un Rolón que es Juan Carlos Rolón y tenés Diego Armando Rolón. Y el psicólogo, ¿no? No, estos son los autos que le agarraron a Juan Carlos, no a Diego Armando. Exacto, esos eran los predios de Juan Carlos Rolón y de Cáceres. Por eso nos centramos en ellos. Fueron 4 los piqueteros detenidos en ese mega operativo que hizo la Justicia Federal en abril. Y los datos que faltan, digamos, es la pata política. Esta gente no cobraba de la nada, ¿no? La pata es el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular. Sí, el IAPEF. El IAPEF, que el titular está en cana.
El titular está en cana por otra causa. Lo contamos. Sí. Mauro Añón, Sí, que está... Andión, que está intervenido el instituto, él está detenido, por supuesto, pero él fue puesto, y todo el Por sistema, Capitanich. formado por Capitanich, Es hasta como donde me todavía no se llegó. Me explican el circuito. El circuito, mira, total. fácil. El circuito es, acá vemos gente que se benefició, Sí. se afanó la guita para viviendas sociales o acciones Exacto. sociales, y se armó, por ejemplo, una super casa con pileta, Exacto. quincho, loft, todo lo que quiera. Milagro Sala. Pues, bien, Milagro Sala. ¿Retornaban a qué funcionarios? Mirá. Porque esto es con retornos. Es con no se retorno, explica. sí. El tema arranca en el Ejecutivo Provincial, que crea un instituto. El instituto tiene una misión que es otorgar terrenos y recursos para construir viviendas y fomentar la agricultura familiar. Se utiliza para otra cosa de personas que son dirigentes sociales que reportan al sector político que comanda el Poder Ejecutivo, que es el eslabón 1 de todas estas estaciones de este circuito. A ver, Guada. Le pregunté al fiscal si iba a llegar más arriba de, bueno, los piqueteros, por supuesto, detenidos, que son 29 personas en total, porque son ellos y sus familias. Por eso tenían todas esas flotas de vehículos, porque se repartían vehículos 4x4, motos. Había Unas platas terribles. Miren, chicos. unas camionetas y unas motos, eran 20, 30 motos en un solo predio. Pero, Era una mira, cosa ¿a cambio impresionante. de qué? Y, perdóname, déjame llegar a esto. Si iba a llegar a Capitanich, ¿no? Que es obviamente el responsable político y el creador de este organismo que es autárquico, que le dio justamente plena libertad para funcionar con un presupuesto del año pasado de 16.000 millones de pesos, que se gastaron 15.000 en estos piqueteros. Y bueno, sí, la justicia federal apunta ahí, pero hasta ahora no hay Mirá, nada. en el caso Yo de les hago esta Rolón, pregunta. Vamos a la hipótesis. Sí. Sí. ¿A cambio de qué el gobierno del Chaco le gira 15.000 millones de pesos a piqueteros que se hacen una fiesta sin auditoría y se arman lo que acaba de mostrar Guada? ¿A cambio de qué? De retorno. Hipótesis. apoyo político mínimo. Exacto. Para arrancar. Pero es caro para apoyo político. Con mucho menos compras de apoyo retorno, político. de retorno. Por supuesto, no podemos descartar el retorno, porque había todo un circuito también de facturas truchas. El retorno, además, la construcción de poder que era propia de Capitanich. A diferencia de Gildo Infran, donde estuvimos hace un mes en Formosa, Gildo Infran, absolutamente verticalista, no tenía que repartir tanto como Coqui Capitanich, y te lo decían. En Chaco había piquetes todo el tiempo porque se generó este sistema extorsivo en donde todos funcionaban justamente cortando el calles. desprendimiento de Mereciano Sena, ¿no? Al no estar en Mereciano Sena había que subcontratar Sí, piqueteros. hay otros piqueteros también, como Tito López. Ahí se reparten el poder Lucas territorial, Torales. ¿no? Mira, y aparte es economía familiar. En el caso de Juan Carlos Rolón, estas cosas las puso a nombre de su pareja Elvira Jiménez, sus hijos Gastón, Juan, Gabriel, Jimena y la pareja de Jimena, o sea, el yerno llamado Juan Carlos. Cuando te vas al caso de Diego Armando Rolón, que no son parientes, la enganchó a la esposa, pone a nombre de Silvina García, su esposa también, y después son todos movimientos que en algún punto discursivo, semántico, tienen algo vinculado a la cuestión del peronismo, ¿no? Nombres que tienen que ver con Perón o con... A ver, son todas cosas que del léxico peronista, están todos vinculados ahí, o de lo social, si se quiere, ¿No te ¿no? acordás? Ahora, yo te- Sí, perdón. Sí, Johnny. No, que hace poquito pusimos las imágenes de Ayala, de Reinau y de Pasco contando los billetes, ¿te acordás? Ahí en Chaco Claro. era terrible. Con los hijos. Claro, presentaban facturas truchas ante el IAFEP, usaban los quits de sus clientes para pedir crédito y subsidios, se quedaban con millones de pesos y creo que también compraban armas con esa plata. Se veía perfecto, bueno, es la misma, Exacto. es otra banda, pero con el mismo Tal mecanismo. cual. Pero pues, Está yo lleno. lo que digo Sí. acá es, ¿qué año es esto? De este año, del año pasado, todo esto que se Claro, va los venían descubriendo. investigando desde el año pasado. La verdad que Pero lo fue que yo- un ¿qué quiero operativo significar muy con importante esto? que se hizo en abril y el resultado fue este. Más de un año de trabajo de investigación. Pero lo que estamos viendo es un esquema provincial, que es una miniatura, una mamushka, la mamushka chiquita de la escala nacional del afano, Exacto. con sueños compartidos, Claro. con los Joclender, con Milagro Sala, y en el tema o la obra pública con los que se les ocurra hasta Lázaro Báez. Lo que es inquietante
es el nivel de impunidad que hay que manejar para que después de casos tan relevantes de corrupción sobre lo mismo, sobre la confección de casas para viviendas, sobre todo lo que la Argentina vio, no pudieron frenar. Siguieron con el robo en escala provincial en el Chaco. Diego, la fundación del clan Sena continuó recibiendo fondos de la gobernación de Chaco después de que fue detenido en Merenciano, después del crimen de Cecilia. Más de 140 millones de pesos, creo que era la fundación Saúl Acuña o algo así. Sí, que era el suegro, el suegro fallecido. Como vos decís, ¿qué debería ocurrir para que manden una auditoría? Que maten y asesinen y tiren, voy a decir. Sí. Y ni siquiera, fíjate, ¿no? Lo que pasó con Cecilia. Sí. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente eso? ¿No es suficiente el escándalo? Bueno, sí, a partir de Cecilia nada los empezaron a detiene, investigar. ¿entendés? Hizo falta eso para que cayera Capitanich. Pero fíjate que Capitanich, si bien no ganó, quedó segundo como candidato a diputado provincial, mal, pero entró. 30 y pico % de votos. Pero entró. No le fue mal. Y ahí está, Lu. Bueno, eso es un tema importante, el costo del delito. ¿Cuánto le cuesta a la política el nivel de corrupción? Exacto. Y la verdad es que tiene muy bajo costo en términos judiciales, impunidad, y tiene muy bajo costo en términos electorales. Siguen o ganando elecciones o perdiendo por poco, porque Esdero y en alianza con la Libertad Avanza en estas legislativas sacó el 45%. Claro. Pero Capitanich sacó el 33% con la cantidad de denuncias que tiene, con el clan de Sena. Entonces, bueno, hablábamos con vecinos que nos decían, yo creo que Emerenciano es inocente. Nosotros tenemos todo gracias a Emerenciano. Y yo les pregunté a un señor Saucedo que estaba en el informe de ayer, y le pregunté, ¿pero te dio la escritura de tu casa, Emerenciano? No, pero me dio la casa. No tenía nada. Ahora, no, me dice, sí, llegó la escritura y era un permiso de ocupación provisorio, ¿no? Porque a veces medio párrafo que tenemos que cerrar. No, medio párrafo, que Capitanich fue reivindicado anoche mismo por la candidata a presidente. Muy bueno, Gustavo. Si hubo una reivindicación fue de con nombre y apellido. Cuando dijo, fíjense que Capitanich, que había sido gobernador cuántas veces, por la intendencia, y no se le cayeron los anillos. No se le caen los anillos. Bien. Es increíble. 12 años fue gobernador Capitanich y dejó una provincia arrasada con piqueteros millonarios. Bien. Hasta mañana. Chao, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana.